4000 años es el tiempo que tarda un neumático en desaparecer completamente del medio ambiente. ¿Por qué este material se consideraba hasta hace poco un residuo tóxico imposible de gestionar? Su estructura química compleja lo hacía indestructible y provocaba que fuera rechazado en los sitios de disposición final. Sin embargo, esa misma resistencia extrema es ahora la clave de su renacimiento industrial. Hoy los ingenieros persiguen activamente este recurso para construir carreteras modernas. Se puede notar el cambio de paradigma en el tratamiento de estos desechos masivos. A primera vista, parece simple basura acumulada, pero en realidad se trata de un componente crítico para el pavimento avanzado. Pero esto es solo el comienzo del proceso de transformación. Las trituradoras reducen el caucho bloque tras bloque y las cribas de precisión lo convierten en gránulos ultrafinos. Se ve cómo las partículas de goma se separan uniformemente, limpias de impurezas, antes de entrar en la línea de mezcla. Más adelante, se complica la operación técnica. La fusión final con betún caliente crea una superficie con una durabilidad excepcional frente al desgaste. El material desbloquea un ciclo de vida renovado. El asfalto queda listo para soportar el tráfico sin prisa. 1.500 millones de neumáticos se desechan anualmente, una cifra inmensa que satura los vertederos globales. Se puede notar desde las alturas cómo los depósitos parecen océanos oscuros extendiéndose hasta el horizonte. Al permanecer en el ambiente, estos liberan químicos nocivos en zonas críticas de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué este volumen masivo de desechos ha provocado un giro industrial inesperado? La contaminación parece un problema estático e irreversible. Sin embargo, el asfalto cauchutado ha transformado el residuo en una industria multimillonaria. Se ve cómo la tecnología convierte la goma vieja en un recurso valioso. Los constructores integran hasta 10.000 neumáticos en tan solo 1 kilómetro de carretera pavimentada. A primera vista, la superficie luce estándar, pero en realidad es más duradera y resistente al agrietamiento físico. Además, el ruido del tráfico disminuye unos 6 decibelios tras la aplicación de la mezcla. La cámara se desliza por el tramo finalizado, revelando su textura compacta. Transición al siguiente nivel. Por eso, de ser un símbolo de polución, el neumático emerge como material de construcción sostenible del siglo XXI. El proceso completa su evolución aquí. Miles de neumáticos de vehículos alcanzan el final de su vida útil cada día, acumulándose en garajes y estaciones de mantenimiento bajo el ritmo constante de las ciudades modernas. ¿Por qué este material desgastado se considera una de las fuentes de recursos más prometedoras del siglo XXI en lugar de simple basura? A simple vista, la mayoría ha excedido los límites seguros de desgaste y elasticidad, pareciendo objetos inútiles. Sin embargo, para la industria del reciclaje, cada pieza representa una verdadera mina urbana, compuesta por una mezcla compleja de caucho natural, sintético y fibras textiles. Si se abandonan en el medio ambiente, persisten durante décadas sin descomponerse, filtrando lentamente compuestos orgánicos nocivos al suelo y al agua subterránea. Pero la transformación de este residuo masivo en valor económico es solo el comienzo de un desafío logístico mayor. Camiones especializados equipados con plataformas de alta carga recorren rutas fijas para recolectar el material de múltiples ubicaciones estratégicas. Se distingue cómo los sistemas de sujeción aseguran volúmenes óptimos de transporte para reducir drásticamente los costos operativos. Esto evita que las llantas se almacenen al aire libre, donde atraparían agua de lluvia y se convertirían rápidamente en criaderos de insectos portadores de enfermedades. Parece evidente que el siguiente paso es la trituración inmediata, pero en realidad el anillo de acero interno es un obstáculo capaz de destruir la maquinaria. Si este refuerzo metálico no se elimina primero, las cuchillas de corte se astillan y los ejes de transmisión se rompen.
deteniendo toda la línea de producción. Por eso, los operarios introducen cada unidad en una máquina especializada de extracción de talones, donde un gancho hidráulico se clava profundamente y usa fuerza mecánica bruta para arrancar el núcleo en segundos. Más adelante se complica. Se ve cómo el cuerpo grueso de goma se retuerce violentamente bajo la presión intensa del equipo durante la extracción del metal. 2 kilogramos de acero al carbono de alta calidad se recuperan en promedio de cada neumático de camión pesado tras esta operación precisa. Los trabajadores recogen los alambres manualmente y los comprimen en paquetes compactos que viajan directamente a las plantas metalúrgicas para iniciar un nuevo ciclo de vida. Mientras tanto, la carcasa restante, ahora mucho más flexible, pasa por un sistema de lavado a alta presión que elimina el barro, los residuos de aceite y la grava incrustada. Y esto no es el límite, porque la limpieza meticulosa protege las cuchillas de un desgaste prematuro antes del procesamiento mecánico masivo. En la etapa de trituración primaria, cuchillas de aleación de acero giran lentamente con un alto par de torsión para cortar las llantas enteras en fragmentos gruesos de varias pulgadas. Este método de baja velocidad minimiza la generación de calor, evitando que la goma se ablande o se pegue a los componentes metálicos durante el corte. El proceso solo está cobrando fuerza. Los trozos gruesos avanzan hacia la molienda secundaria para reducir aún más su tamaño físico y liberar los últimos componentes internos. Se puede notar cómo los sistemas magnéticos de alta potencia separan el refuerzo de acero fracturado del flujo de material, convirtiéndolo en un recurso reciclable valioso. Del equipo emerge caucho granulado con un tamaño de partícula estrictamente controlado y estabilizado. Al final de la línea, un sistema de cribado de clasificación filtra las partículas. Las que cumplen el tamaño pasan, y las grandes regresan al molino para un reprocesamiento. Entre estos resultados, la fracción de medio milímetro a 2 milímetros es crítica para producir asfalto cauchutado. El neumático ha perdido completamente su forma original, listo para integrarse en nuevas aplicaciones industriales. Entre 200 y 260 grados Fahrenheit es la temperatura exacta a la que se introduce el aire caliente en los tambores de acero para procesar el caucho triturado. ¿Por qué es necesario someter el material a un secado tan intenso si ya ha sido cribado? A simple vista, el caucho de los neumáticos desechados parece limpio, pero en su interior retiene humedad residual y polvo fino que impedirían su unión química. Si estos contaminantes no se eliminan mediante el calor generado por quemadores de gas natural, la mezcla final no alcanzaría la estabilidad requerida para pavimentos de alto rendimiento. El cilindro de secado, colocado con una ligera inclinación, gira constantemente para que las partículas se desplacen en su interior, permitiendo que la superficie de cada grano se vuelva químicamente activa. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física del material. Muchos sistemas modernos emplean métodos de calentamiento indirecto para aislar el caucho de la llama directa, preservando así su estructura polimérica interna antes de la siguiente fase. 320 a 375 grados. Fahrenheit es el rango térmico que alcanza el betún en tanques de almacenamiento separados para lograr un estado líquido estable. A primera vista, la mezcla posterior parece una simple combinación mecánica de ingredientes, pero en realidad es un proceso químico crítico donde el caucho actúa como modificador del ligante. El material seco se introduce en la cámara de mezcla en dosis controladas, con proporciones comunes que van del 10 al 20% de la masa total del aglutinante. Se puede notar cómo las paletas resistentes al calor generan un vórtice continuo dentro de la unidad, forzando un contacto intenso entre los componentes.
El proceso solo está cobrando fuerza dentro de la cámara de reacción. Durante un periodo sostenido de 30 a 60 minutos, las partículas no solo se dispersan, sino que se hinchan al absorber los aceites más ligeros del betún. Este fenómeno aumenta significativamente la viscosidad de la mezcla y mejora su elasticidad, una propiedad vital para soportar el tráfico pesado y las fluctuaciones térmicas. Sensores de viscosidad y controles de temperatura monitorean cada segundo para evitar la aglomeración del material. Algunos sistemas incluso introducen aditivos estabilizadores para reducir la separación de fases, garantizando que el asfalto caucho alcance un estado homogéneo antes de salir de la planta. Más adelante, se complica la logística de transporte hacia el sitio de construcción. 270 a 300 grados Fahrenheit es la temperatura que debe mantener la mezcla al ser descargada en los camiones volquete. Las cajas de estos vehículos han sido precalentadas previamente para evitar que el material pegajoso se adhiera a las paredes o se enfríe prematuramente durante el trayecto. Cada camión sigue una ruta planificada meticulosamente hacia la obra, donde el equipo de construcción ya ha preparado la base. Se ve cómo el conductor eleva la tolva al llegar, liberando la carga caliente directamente en la tolva de la pavimentadora de asfalto. La maquinaria utiliza sinfines internos que giran incesantemente para distribuir el material de manera uniforme a lo largo de todo el ancho del carril. La placa regla en la parte trasera se encarga de extender el asfalto con un espesor controlado con precisión, que comúnmente varía entre 1,5 pulgadas y 3 pulgadas, según el diseño de la carretera. Inmediatamente después de la colocación, entra en acción la secuencia de compactación, calculada para sellar la superficie antes de que se pierda el calor. Transición al siguiente nivel de acabado con maquinaria pesada. La cámara se desliza a lo largo del nuevo pavimento, donde los rodillos vibratorios de acero proporcionan la compactación inicial y un acabado superficial liso. Detrás de ellos, los rodillos de neumáticos sellan los vacíos de aire internos y mejoran la unión dentro de la capa. Todo este proceso debe completarse obligatoriamente antes de que la mezcla se enfríe por debajo de los 180 grados Fahrenheit, momento en el que el betún pierde su capacidad de unión óptima. En cuestión de pocas horas, el asfalto de neumáticos reciclados se endurece, listo para formar parte de una nueva infraestructura vial resiliente. Pocas horas son suficientes para que el asfalto de neumáticos reciclados alcance su dureza operativa y permita la reapertura al tráfico. Carreteras que antes se consideraban al final de su vida útil reciben un nuevo comienzo, salvando miles de toneladas de materias primas y reduciendo significativamente las emisiones de carbono. Se puede notar cómo el pavimento negro y liso resiste el peso de los primeros vehículos, demostrando el poder del reciclaje en la infraestructura moderna. Bajo la presión constante de las cargas de tráfico y la exposición ambiental, incluso el asfalto cauchutado se deteriora gradualmente con grietas y surcos en la superficie que comienzan a aparecer. ¿Por qué este desgaste físico no significa el fin del material en la infraestructura? A primera vista, el daño estructural parece irreversible en el pavimento envejecido. Sin embargo, lo fascinante es que el asfalto puede reciclarse repetidamente, casi sin límite, conservando su valor técnico intacto tras el procesamiento. Incluso cuando se produce originalmente a partir de neumáticos reciclados, este material continúa circulando dentro del sistema, convirtiendo carreteras viejas en materia prima para la siguiente generación. Una vez separadas las losas de asfalto, cargadoras de ruedas o mini excavadoras entran en la zona para comenzar la fase de recolección. Los operadores bajan cuidadosamente el cucharón hasta el borde de cada losa agrietada. Luego lo elevan suavemente para apalancar toda la sección sin dañar la capa base inferior. Pero esto
es solo el comienzo de la extracción. Los trozos más pequeños se reúnen en grupos compactos antes de cargarse en camiones, mientras que las losas más grandes se rompen utilizando el propio cucharón o barras de acero para un manejo más sencillo. Cuando el asfalto permanece fuertemente adherido, los trabajadores asisten con palas y barras de palanca para aflojar los bordes, permitiendo que la maquinaria trabaje más rápido. Parece una tarea física simple de demolición, pero en realidad esta coordinación manual determina la eficiencia de la maquinaria pesada y la velocidad del proyecto. Cada cucharón puede contener entre 200 y 400 libras de asfalto, y en cuestión de horas, decenas de toneladas de material se despejan de la superficie de la carretera. Los camiones se pesan en básculas industriales, se les asignan números de lote y se registran con su zona de excavación antes de abandonar el sitio, asegurando la trazabilidad completa del pavimento recuperado para el control de calidad futuro. Se ve cómo los vehículos pesados abandonan la zona dejando tras de sí el suelo desnudo, listo para la limpieza. Una vez que la superficie ha sido completamente despojada, la cuadrilla realiza un barrido mecánico y nivelación de la base para preparar el fresado fino. Aunque pueda parecer una tarea secundaria, esta fase determina la precisión de todo el proceso de reciclaje, donde cada losa se separa y prepara para su viaje de renacimiento. Más adelante, se complica la transformación técnica en la planta. Tras transportar el pavimento viejo del sitio, todo el material conocido como pavimento de asfalto recuperado se envía a una planta de reciclaje especializada. Aquí, cada tonelada de asfalto usado comienza un proceso de separación, limpieza y estandarización de tamaño, preparándose para la siguiente etapa de mezcla. El primer paso es la eliminación rigurosa de impurezas físicas. Los camiones descargan el material recuperado en una tolva de alimentación, donde se mueve a lo largo de un alimentador vibratorio que separa escombros, tierra, chatarra y fragmentos de hormigón. Grandes piezas de metal son extraídas por un electroimán potente suspendido sobre la cinta, mientras el resto entra en la trituradora de impacto, el núcleo de la línea de procesamiento. Y esto no es el límite del refinamiento mecánico. Dentro de la cámara de trituración, martillos de alta velocidad, girando a 1800 revoluciones por minuto, golpean continuamente el asfalto contra barras de impacto fijas. Esto rompe los trozos y separa el betún envejecido de los agregados de piedra con violencia controlada. Las alas de impacto ajustables permiten a los operadores afinar la brecha entre el rotor y las barras, controlando el tamaño de salida, que típicamente varía de media pulgada a 2 pulgadas. Tras la trituración, el material pasa por una criba vibratoria de múltiples pisos para su clasificación final. Las partículas de tamaño excesivo se recirculan de vuelta a la trituradora, mientras que los agregados del tamaño adecuado se dividen en grupos: material grueso, fino y polvo mineral. Algunas plantas también incluyen un separador de aire para eliminar el polvo ligero, asegurando agregados más limpios y mejorando la adhesión del aglutinante durante la remezcla. En las instalaciones modernas, todo el proceso está automatizado y monitoreado a través de sensores que rastrean la vibración, la temperatura y el flujo de material. En promedio, una sola planta puede manejar entre 100 y 300 toneladas de material por hora, recuperando hasta un 30 o 40% listo para su reutilización directa. Esta es una de las etapas más críticas donde el viejo pavimento renace como un recurso limpio y uniforme, listo para entrar en la fase de secado y calentamiento. Un ciclo cerrado perfecto. El asfalto cauchutado representa mucho más que una simple actualización técnica de los materiales de construcción.
¿Por qué convertir viejos neumáticos en pavimento es un avance tan relevante? A primera vista, parece un proceso de reciclaje estándar, pero en realidad demuestra claramente cómo un problema ambiental severo se convierte en una solución práctica. De neumáticos que alguna vez se consideraron desechos inútiles, ahora creamos carreteras notablemente más duraderas. Se puede notar cómo la superficie resulta más suave para la conducción y mucho más amigable con el medio ambiente. A medida que tecnologías como estas se expanden, no solo cambian la forma física en que construimos la infraestructura vial. Y esto no es el límite. Reconfiguran radicalmente nuestra forma de pensar sobre materiales que antes se etiquetaban como desperdicio. El valor industrial no reside en qué aspecto tiene un material a simple vista, sino en cómo las personas eligen utilizarlo técnicamente. La ingeniería moderna cierra así el círculo, otorgando un propósito renovado a la materia prima,